Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por aguardar estos minutos para arrancar la transmisión de hoy. La idea de este encuentro con la licenciada Analía Vera tiene que ver con traer un poco a luz el tema de que más allá de que tenemos reconocimientos de derechos en instrumentos nacionales, internacionales, etcétera, al día de hoy se siguen viviendo situaciones de exclusión, de discriminación. Entonces está bueno ver cuál sería el impacto que le provoca a las personas en distintas edades, ¿no? Desde los chicos hasta los adolescentes y adultos, porque cada uno en distintos niveles etarios sufre distintos tipos de discriminación. Así que vamos a ver si se conecta Ana, así la sumo y comenzamos el encuentro. Como siempre digo, esto va a quedar grabado. Van a poder hacer las preguntas que quieran durante la transmisión o bien dejarlas en los comentarios después de que esto quede subido, ¿sí? Ahí me aparece que ya se sumó Ana, así que a ver si puedo mandarle la solicitud. Ahí estamos. Y a ver si aparece. A ver. Hola, Está ¿cómo va? bien, ¿y vos? ¿Se escucha Yo te bien? escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien a mí? Genial, Excelente. buenísimo. ¿Cómo Bueno, bien, todo bien. Viste que fue la invitación a hablar de la temática? sí, Hasta que me habías invitado a hacer algún vivo, bueno, hasta que se pudo dar. sí, tal cual. Bueno, yo Muchas gracias. mientras esperaba a que vaya la aplicación informando de la conexión, fui haciendo una mini presentación, porque bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros desde el lado de abogados defendemos el derecho, conocemos la normativa, está todo muy lindo, pero también sabemos que en la realidad pasan otro tipo de cosas y está bueno saber cuál sería, digamos, el fundamento humanitario, por así decirlo, por el cual esto tiene reconocimiento legal, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones de inclusión en distintos aspectos, no solo en distintos niveles a nivel grupo etario, ¿no? De edad, sino también en distintas situaciones de la vida cotidiana, que a veces ni siquiera tiene que ver con cuestiones de incapacidad o de discapacidad, tiene que ver por situaciones ajenas. Nosotros lo vemos mucho en el fuero previsional, por ejemplo, con las personas que han nacido en el extranjero y le ponen miles de peros y condiciones cuando toda la vida trabajaron y aportaron al país. Así que la idea un poco de esto es ver, digamos, cuál es el impacto que tiene, digamos, la inclusión en la salud mental, porque bueno, como vos decías cuando hablábamos previo a este vivo, la ley de salud mental habla de toda la cuestión del loco, del maniático y de que si se interna o no, pero hay otras cuestiones que también contribuyen a la salud mental y no pasa por la cuestión medicamentosa, sino pasa por lo que nos toca vivir a diario. Así que bueno, primero que nada, sé que sos licenciada en psicología en el área clínica, pero te doy estos minutos para que te presentes, nos cuentes sobre tu profesión, sobre lo que estás trabajando ahora y luego arrancamos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy psicóloga, recibida ya hace unos años largos. Siempre me dediqué al área clínica, también en una ocasión estuve incursionando en educación, ¿sí? Al cual siempre vuelvo seguramente, porque me encanta el área educativa. Y sí trabajo con discapacidad y también trabajo en la clínica con las diferentes franjas etarias, así que algo de esto puedo hablar desde el caso por caso, ¿no? Pero bueno, no me gusta hablar mucho de mí, me gusta hablar de los temas. eh, y bueno, cuando me planteaste el tema de inclusión, lo primero que pensé es que si ya estamos hablando de inclusión es porque hay gente excluida, ¿no? Es como digamos,
la cara de una misma moneda, o sea, la exclusión habla de la inclusión. Si estamos hablando de eso es porque imaginamos, nos imaginamos y vivimos en una sociedad que excluye, ¿no? Entonces, pensar en el término inclusión es, bueno, ¿qué es entonces incluir? ¿Qué es la inclusión, no? Es pensar que todos los individuos que viven en una sociedad, ¿sí?, tengan las mismas posibilidades y oportunidades de desarrollo personal, ¿sí?, o de crecimiento personal, o para realizarse, con diferentes conceptos, pero para realizarse como individuos también. Tal cual. Entonces, ya desde ese lugar, ¿sí?, es imaginarse cómo este concepto en realidad está en las bases de cualquier sociedad, ¿no? Y cómo, y de acuerdo a cómo cada sociedad construye sus valores, y cómo delimita lo que se pretende para la sociedad en su conjunto, es que va a determinar, bueno, quiénes son los que están afuera y quiénes son de los que se tienen que trabajar para incluirlos. Claro, tal cual. Entonces, como te decía, ¿no? Las dos caras de la misma moneda. Tal cual. Y en esto de la inclusión, ¿sí?, uno puede hablar de diferentes lugares, como los tipos de inclusión en las que hoy se trabaja, son de diferentes, digamos, diferentes históricamente, Claro. ¿sí? Porque no es lo mismo, nosotros hoy nos poníamos a hacer algo de esto, de un vivo, de una charla, hace 50 años atrás íbamos a hablar de otro tipo de inclusión. Hoy estamos hablando de multiplicidades de inclusión porque fueron históricamente invisibilizadas. Por ejemplo, ¿sí?, la gente, digamos, de color negro, y que históricamente fue esclavizada, ¿sí?, y hoy uno piensa que es una minoría, pero cuando habla uno automáticamente puede referenciarse que la inclusión, y uno, sin darse cuenta, piensa en alguna minoría. Exacto. Automáticamente, ¿no? Como sí. Y sin embargo no es así. Y no es así. No tiene que ver con un grupo reducido dentro de una sociedad, sino cómo la sociedad, y en todo caso, el Estado o los que administran el Estado, permite o facilita el acceso a, por ejemplo, determinados bienes o servicios. Y esto tiene que ver, está ligado con los derechos. Exacto. Son indisociables. Exacto. Y esto obviamente seguramente pensás más vos que yo, pero esto es una amalgama, no se puede pensar una inclusión si no se puede, digamos, sin derechos. Exacto. Digamos, y el acceso. Exacto. No los derechos, pero el acceso. Es así, bueno, yo siempre digo, ya es como, siempre tengo alguna máxima, ¿no? Y dentro de una de mis máximas, una de las cosas que siempre digo es que no es que la gente se tiene que adaptar al sistema, sino que es al revés, ¿entendés? Porque entonces, bueno, vamos a ver quién encaja en la tapita del frasco. Siempre estamos apuntando a eso, aplicado a cualquier cosa, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a los beneficios sociales, acceso a formar parte de un grupo por determinada condición. Entonces, todo el tiempo estamos en esta cultura de la segregación, a veces en forma directa y a veces por omisión, y por eso está bueno plantear esto de que cuando hablamos de salud mental, hablamos de que hay actitudes que contribuyen partiendo de las definiciones, ¿no es cierto? Salud mental es todo, es, digamos, uno convive con un otro y a partir de las experiencias que uno va teniendo, va formando su propio desarrollo personal. Entonces, no nos podemos quedar con, la ley de salud mental, ¿me escuchás ahí? A ver, ¿ahí me escuchás? Espera, vamos a ajustar esto. ¿Ahí me escuchás? Si no saco... Bueno, dale, salí y entra. Bueno, mientras retoma de vuelta para ver si logra escucharme, tiene que ver con esto, ¿no? Todo el mundo habla siempre de la salud mental en términos de si uno está bien o mal psicológicamente o psíquicamente,
pero la realidad es que, a ver, hay distintas situaciones de la vida cotidiana que llevan a tener un sano desarrollo. Entonces, salud mental es ahí donde nosotros planteamos salud mental es todo, ¿no? Ahí me escuchás, ¿no? Te escucho perfecto, ¿vos me escuchás? Sí. Genial. Genial. Decía esto, que la idea, la propuesta de este vivo tenía que ver con esto, de que hay una falsa conciencia de que todo pasa porque la salud mental es la ley de salud mental, que a grandes rasgos vamos a comentarle a la gente, tiene que ver con no cosificar a las personas, no enfrascarlas, no decir, este es un loco, este es un enfermo, esto no, lo otro no, no. La ley de salud mental vino a dar claridad a esta situación, a manifestar que son personas con padecimientos y de esa manera separar esta realidad o este mal concepto que hay formado. Y bueno, esa persona que lleva adelante un tratamiento médico y farmacológico tranquilamente puede cursar y transitar su vida de determinada manera, pero no por eso hay que encerrarlo o segregarlo o decir, no, es tal cosa, no te juntes, no. O sea, salud mental es todo, no es solo esas situaciones, no es solo una persona que es adicta, no es solo una persona que está pasando determinada depresión o angustia, y muchas veces la depresión y la angustia puede venir, y eso me lo podrás confirmar vos, precisamente de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? El no ser incluido, el no ser parte de un grupo, el no ser reconocido ni aceptado por el otro, es mucho más amplio, y entonces está bueno que cada uno desde su lugar pueda contribuir a cambiar estas prácticas para que cada uno pueda, digamos, tener la posibilidad de tener una experiencia de vida similar al otro, no ese otro que te dice, no, vos no, no, ¿por qué vos no y yo sí? Se da mucho esa cosa, ¿no?, en la vida cotidiana. Entonces, ¿cuál sería el impacto de la inclusión? Uno de ellos, sin duda, es esta posibilidad de tener un sano desarrollo, un cuadro evolutivo, digamos, aceptable y manejable para quien transita esta experiencia, pero bueno, vos podrás profundizar un poquito más, ¿no?, en los beneficios. Por ejemplo, hablando específicamente en discapacidad, ¿sí? Y pensando desde la primera etapa de desarrollo, es fundamental el acceso, por ejemplo, a la salud, a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico te permite a vos, no solamente a la familia, evaluar, bueno, qué es lo que está pasando y cuáles son las herramientas que puede favorecer el crecimiento de un niño, sino también el acceso, esto, digamos, más allá de la etiqueta, sino que tiene que ver con un derecho de la persona a un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, un niño que ingresa a un jardín de infantes, que tiene la posibilidad, ¿sí?, que puede acceder, ¿sí?, a un diagnóstico, ese diagnóstico le va a permitir, ¿sí?, acceder a otros derechos, por ejemplo, a un tratamiento adecuado. Entonces, cuando hablamos de inclusión, un tratamiento adecuado le permite a él, a su familia, garantizar mínimamente condiciones iguales a los otros niños. Porque no es lo mismo un chico con discapacidad que no tiene ningún tratamiento que un chico que está en un grupo, digamos, con un grupo de profesionales en tratamiento. No es lo mismo. No es lo mismo para la familia. El impacto en la calidad de vida de ese niño, el impacto en la inclusión educativa, el impacto para toda la familia, que puede sentir contención a través de los profesionales y puede sentir contención de otra mirada desde, por ejemplo, un equipo de orientación escolar. No es lo mismo. Tal cual. Porque si no lo tuviera, si no tuviera ningún tratamiento, ¿sí?, ese niño no va a tener las mismas posibilidades, porque no puede acceder tal vez al sistema de salud, sea que necesite una medicación o necesite el tratamiento, porque no va a tener las mismas condiciones de desarrollo, ¿sí?, y de que le aporte, en todo caso, el sistema educativo a su desarrollo personal. Tal cual. Comenzamos como desde esa primera etapa, ¿no? En muchos casos, incluso se detecta la discapacidad intelectual, en algunos casos digamos, otros tipos de discapacidades, pero basémonos en la intelectual, se detecta muchos años después de haber atravesado tal vez un sinfín de problemas, complicaciones,
no entendimiento de la familia, e incluso tal vez en algunos casos la autopercepción de la persona con discapacidad de que tiene un problema y no sabe qué hacer con eso, ¿no? Claro, tal Y cual. esto impacta de manera negativa porque la autoestima de esa persona no es la misma de una persona que tiene otras condiciones en cuanto Claro. al acceso al, ¿no? Bueno, vos Entonces, sabés que ahí, con esto que vos estás diciendo, también se abre otro abanico súper enorme, que es que cuando vos estás en una etapa de adolescencia, incluso de adultez, empiezan a decir, bueno, ¿y qué infancia habrá tenido esa persona para actuar de tal o cual manera, no? A veces ni siquiera llegar al grado de tener una discapacidad, a veces tuvo una infancia de exclusión porque sí, como los casos de bullying recontra publicados y difundidos por todos lados, y entonces llega de grande con esa herida que no pudo sanar, que no pudo tratar, y es ahí donde decimos, bueno, la base de todo es de foja cero, desde chico, tratar de darle la contención emocional y educativa que necesita, porque es sano para él y es sano para el entorno, para la familia y para el afuera. Entonces es súper amplio el tema, por eso era importante esto de hablar desde los distintos estratos sociales, digamos, ¿entendés? en este caso, por ejemplo, el que vos mencionás en la adolescencia, ¿sí? Sí. Por ejemplo, los chicos que sufren bullying. Bueno, ¿cómo se trabaja el bullying, no? Esto es algo que tal vez es mucha deuda en relación al área educativa. ¿Por qué? Porque falta formación, falta trabajar con la familia, falta un montón detrás, y esto tiene que ver con qué tipo de sociedad quiere construir los que administran el Estado. Y esto también no solamente más allá de los que administran el Estado, sino uno como sociedad, ¿no? Como participa de esta sociedad, digamos, ¿qué construyo alrededor mío? ¿Cómo, desde su lugar, no importa que tenga que ver con ser profesional o no ser profesional, sino cómo aporta cada uno en su lugar, en su granito de arena, a poder concientizar de que la inclusión es muy importante, que Exacto, tiene que ver el impacto de negativo, por ejemplo, un chico que sufre bullying, ¿cómo se trabaja? ¿Sí? tal O cual. qué su familia termina tal vez autoexpulsándose. Ujú. Entonces, no, me voy a otro colegio porque ahí ya no es tolerable. Bueno, Tal entonces cual. empecemos a pensar cómo construir puentes dentro de la educación para trabajar desde chicos la tolerancia, ¿sí? La comprensión, la Tal cual. empatía. Bueno, vos sabés que con esto que vos decís me haces recordar algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, o al menos en mi experiencia, el docente era la autoridad dentro del aula y se lo respetaba. Y era el docente, incluso no había ni siquiera, salvo eventuales casos, llegar a dirección por X situación puntual. Pero el docente era el docente. Y había una línea de respeto y de autoridad, ¿no es cierto? Clara. Eh, con el correr de los años, ya en épocas donde yo estaba en la facultad, este, era otra cosa, ¿no? Era ver el noticiero y ver que un adolescente atacó a un docente, o sea, empezó como a transformarse esa realidad, ¿no es cierto? Y entonces ahí vos decís, hace poco incluso vi una publicación de un alumno que estaba en el aula con el celular y la maestra, no sé, capaz que vos lo viste, tuvo una reacción donde le dijo, dame el celular. Y él, en tono desafiante, en vez de, no sé, digamos, reconocer su falta, digamos, la desafió y siguió usando el teléfono. Incluso los compañeros de grado, ¿sí? Del aula, fomentaban la situación, como que arengaban a la situación de, digamos, molesta y de soberbia, y, viste, o sea, una situación realmente incómoda, y considero mal manejada por ambas partes, tanto por la docente como por ese chico. Vos me decís, bueno, ¿cuál hubiese sido el tratamiento? Y me parece que como remedio inmediato y efectivo ante una situación donde ni siquiera tuvo que llegar al roce o a la discusión, me parece que la docente a cargo tuvo que haber, de manera inmediata, haber acudido a la dirección para que intervenga en esa situación y poner un límite, incluso hacer una derivación directa del chico al equipo interdisciplinario,
No, simplemente se trató de resolver una situación sin las herramientas necesarias y sin los elementos que hubiese necesitado en ese momento la docente para atajar la situación. Porque entonces, ¿qué ejemplo le da al resto de los chicos del curso? Ah, si la maestra trata de defenderse por sí, sigamos para adelante, todo bien, todo igual. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, vos te pones a pensar, bueno, ante esa situación, ¿cómo hace la docente para reaccionar? ¿Qué tipo de...? Entonces, acá también tiene que ver con qué grado de salud mental está manejando al día de hoy el cuerpo docente cuando estamos hablando de que hay que trabajar temáticas de inclusión y donde a veces hasta los mismos docentes son agredidos por situaciones como estas. ¿Qué tipo de reacción o emoción puede provocar en ese docente, incluso de frustración por no saber manejar esa situación? Y ya no estamos hablando de los chicos, estamos hablando de la emoción violenta que puede desatar en ese docente, porque si vos ves ese video, tuvo una actitud totalmente defensiva y combativa. No, no lo vi. ¿De qué se trata? Hay un chico que está filmando y la docente le pide que no que no filme y sigue filmando, ¿sería así? Estaba con el celular, usando el celular, la docente, no sé si estaba filmando o no, pero la realidad es que hay una falta de respeto al docente. Y la pregunta es, bueno, ¿qué educación lleva ese chico desde casa para tener esa actitud frente al aula? Siempre decimos lo mismo, la casa, decimos la escuela es el segundo hogar, la casa es la primera escuela, bueno, ¿por qué al día de hoy también se dan estas situaciones? Porque hay una situación de estar a la defensiva todo el tiempo, ¿no es cierto? Sí, por ahí capaz está bueno empezar a como deconstruir algunos conceptos, esto que vos traes, el de la casa es el primer hogar, la escuela, ¿no? Bueno, esto tal vez hay que deconstruir. Bueno, ¿cuáles son las condiciones en las cuales, sí, cada familia construye las bases de los valores dentro de cada familia? ¿Cuál es la sociedad en la que está inmersa esa familia? Porque también hay que pensar eso, o sea, si bien la escuela es un espacio de interacción social y donde puede construir redes cada niño, adulto, digamos adolescente, bueno, pero también está inmerso en una sociedad. Bueno, esa familia tiene las mismas oportunidades cuando hablaba de esto, ¿no? De inclusión. Esa Claro. familia accede a un trabajo, esa familia accede a una vivienda, esa familia accede a la salud, está garantizado los derechos, todos los derechos para esa familia, por ejemplo, ¿no? Trato de pensar desde otro lugar, Claro. en donde no imaginarme una familia como si fuera un repollo y que después uno se da cuenta en la escuela de cómo es la familia, sino cómo está dentro esa familia, ¿sí? A ver, la mujer, no sé, trato de pensar en otras alternativas. La Claro. mujer dentro de la casa, dentro del hogar, ¿qué lugar ocupa? ¿Sí? ¿Es jefe de familia? ¿Sufre violencia de género? ¿Sí? ¿Sufre micromachismo? O sea, hay muchas situaciones en las que puede presentarse la familia, ¿no? Por decirlo desde otro lugar, que seguramente se reproducen violencias veladas o en algunos casos directamente, digamos, dentro del grupo familiar, todos sufren violencia. Entonces, hay que pensar muchas maneras en cómo en todo caso se construye esa familia que luego, eventualmente el docente, que al mismo tiempo el docente sufre, no sé, precariedad laboral, bajos salarios, tiene que hacer un montón de horas para mantener los mismos gastos, ¿no? Tal Con este cual. tema de la inflación, creo que todos Mira, yo los creo ciudadanos que no lo acá tenemos. esto que vos estás trayendo y que es una realidad, también desdibuja otras dos realidades. La primera sería que tendría que haber primero una aceptación de ese grupo familiar del cual este chico que traemos al ejemplo, ¿no? Eh, que acepten en qué nivel digamos, psicofamiliar interno se desarrolla esa familia, aceptar y reconocer qué fallas puede haber. Y si son convocados por el colegio, por ejemplo,
asumir esa realidad que están transitando, no una postura negativa, porque también es cierto que muchas veces los colegios se encuentran con que citan a la familia y dicen, no, en casa hablamos mucho sobre el respeto, sobre la inclusión, sobre esto, sobre el otro, nos llegamos re bien, somos una familia armónica y la realidad es otra. Eso por un lado. Y por otro lado, que de hecho el otro día lo hablábamos con el doctor Sabadini por el tema de las personas que necesitan, sobre todo los chicos, acompañante terapéutico para poder asistir a un aula, independientemente de atravesar una situación de discapacidad o no, hacíamos el paralelismo y en eso él tenía mucha razón, ¿no? Me dice, vos fíjate que cuando los chicos están en los primeros niveles de vida, en una sala hay más de un docente y a veces hay hasta 2 auxiliares. ¿Por qué? Porque están en un grado cognitivo que necesitan de una asistencia adicional para poder manejar un grupo. Bueno, sería interesante empezar a plantearnos esto y que de repente, si estamos hablando de aulas donde a veces superan los 40 chicos, no está de más que haya 2 adultos de referencia por aula y salir de la vieja estructura donde hay solamente un docente a cargo. ¿Se entiende? Porque es una manera también de trabajar en conjunto para el docente, que se encuentra enfrentando una situación y que por ahí en ese mismo momento no puede advertir que ya me voy a buscar al director, sino que la persona que está o el otro adulto que está con él en el aula puede ir a buscar a alguien de dirección, puede oficiar de testigo incluso, ¿sí? Y pueden atajar la situación y dar intervención en lo inmediato al equipo interdisciplinario para que no se reproduzca la situación. Entonces, ahí digamos, se pone en evidencia esto que vos decís. Hay una realidad que viene de casa. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se trabaja con eso? Es muy difícil, sobre todo cuando hay una negativa del propio entorno, ¿no es cierto? Sí, y por ahí más allá no conozco como los pormenores y no voy a hablar como analizar eso específicamente porque no Claro, desconozco y no sé como lo adecuado, pero claro. puedo pensar en otras alternativas. Puedo pensar, bueno, si yo sostengo que en un aula debe haber más referentes de autoridad, si se quiere, es pensar en un presupuesto. Y pensar en Exacto. un presupuesto en el cual se incremente la cantidad de adultos referentes o de autoridad en un aula, es pensar, bueno, ¿qué está pensando el administrador del Estado? En dónde enfoco o dirijo un presupuesto? Cuando estamos hoy en una situación constante de recorte, y esto te lo va a decir cualquier docente. Tal cual. Entonces, es pensar también, bueno, ¿dónde está dirigido el enfoque? Y esto es, digamos, así como está sobrepasado el docente, ¿sí? Y que en todo caso las situaciones de violencia que se pueden presentar en un aula no reflejan más que eso, ¿no? Que la Ujú. situación de todo el entorno, de toda una situación que se tiene que visibilizar y que, bueno, cuando yo pienso, por ejemplo, en el acceso a derechos, estoy pensando en una sociedad en donde todos estén incluidos. Ok, si estoy pensando en una sociedad donde todos estén incluidos y todos puedan acceder, tengo que garantizar eso. Y yo, Analía Vera, como individuo, yo no lo puedo garantizar, lo tiene que garantizar el Estado. Y en Ujú. esto, ahí como enfocar, bueno, ¿cuáles son las políticas en relación a esto, no? Ujú. Si en un aula, por ejemplo, se necesita capacitación, bueno, ¿se invierte en capacitación? ¿Es posible la capacitación? Por ejemplo, la capacitación es desde los primeros niveles también. Pensar, Exacto. no sé, se me ocurre, vamos a suponer, no conozco al joven que estuvo filmando, pero se Sí, me ocurre que desde los inicios de la educación se puede pensar y trabajar sobre la privacidad de las cosas. Entonces, si yo instruyo a un niño, un joven desde chico que, digamos, es una cuestión muy privada y que uno tiene ujú, que pedir permiso al otro si puede filmar o no, y si eso se instruye, no tengo que llegar a la situación de cuando se es adolescente en donde no esté pensando en eso, porque lo tiene internalizado, tal ¿sí? cual, tal Entonces, cual, son nuevos conceptos, más allá de lo que ocurra luego, pero es pensar, ¿puedo filmar? ¿No? claro, Porque para filmar no solamente que incluya a la docente, porque en todo caso es la situación en la que vos referís, ¿no? Como la situación de conflicto. Con los claro. otros compañeros, le pregunté a los otros Sí. compañeros si los puedo filmar, ¿no?
Es tal cual. como tan natural que uno puede Claro. invadir Sí, es esto que como no se que está hay que ver, trabajando. digamos, hay que ver, como bien decís, hay que ver, digamos, el entorno completo, ¿no? El bosque, no el árbol de la situación y todos los sujetos intervinientes, sí, totalmente. Ahora, retomando un poco el tema de los beneficios de la inclusión y ya incluso hablando por ahí más en la etapa post-adolescencia, ¿no? Donde ya cuando sos adulto estás expuesto a un montón de barreras de distinta índole, no solamente por ser extranjero, a veces incluso me acuerdo cuando apenas había salido del secundario y empezás a mirar ofertas de trabajo y vos veías que por ahí decía, no, una persona de 27 años no puede acceder o no puede estar incluido en el mercado laboral o no califica para el mercado laboral. Bueno, ¿qué tipo de consecuencias, digamos, si se quiere, a nivel emocional y a nivel autoestima y demás, puede llegar a desatar en esa persona, donde tiene que salir sola a defenderse porque hay un sistema que dice, no, vos no servís por el solo hecho de tener 27 años, por ejemplo. Pensá en una persona que, no sé, sale del secundario y quiere ponerse a laburar porque quiere ser independiente, generar su propio ingreso, ¿no? Bueno, y con el mercado laboral, ¿qué aparece? En el mercado laboral aparece que solicitan gente con experiencia de más de 5 años, por ejemplo, y nada, la persona no puede acceder a eso. Entonces, uno puede pensar, ok, dentro del mercado laboral, esa persona no puede acceder. Si no puede acceder, ya estamos vulnerando un derecho. Entonces, Claro, si no puede, no puede desarrollarse como persona, no puede ser independiente, no puede emanciparse de la casa, no puede acceder a un montón de otras cosas, ¿sí? Que implican un bienestar y una salud mental acorde a sus deseos, ¿no? Entonces, ¿qué? claro, El impacto negativo es la persona empieza a pensar que tiene algún problema en sí misma, ¿sí? Entonces, claro. el problema soy yo no puedo hacer tal cosa, ¿no? En esto es en relación al acceso al trabajo, que es un derecho también, el laboral, el impacto es mucho más profundo, porque digamos, tener un trabajo te permite un montón de otras cosas, acceder a bienes, acceder a otras cosas también, ¿no? Incluso, por ejemplo, seguir estudiando o lo que fuere. Ok, Tiene que ver cuando una con algo persona que es vital, que es el proyecto de vida, ni más ni menos, ¿no es cierto? Realizarse como persona y no estar dependiendo de, tal cual, y cuando esto no es posible en la realidad, el deterioro es paulatino, ¿sí? Es como esa gota, siempre doy el ejemplo de la gotita que cae todos los días en una roca. tal Al cual. fin, digamos, de un tiempo, la quiebra, ¿sí? Y es simplemente una gota de agua. Entonces, esto va calando de a poquito, ¿sí? Digamos, en el desarrollo de la personalidad incluso. Tal Y hay cual. gente que obviamente en una situación de no poder acceder a un trabajo cae en depresión, con lo que Claro. implica luego para esa persona incluso llegar a acceder al sistema de salud, ¿no? Que pueda Claro. ser atendido en tiempo y forma. Hoy, cualquier persona que va al sistema de salud público, incluso el privado en muchos casos, tiene hasta 2 meses, ¿sí?, de demora en un turno. En una Entonces, primera una persona que hoy, entrevista, en un primer encuentro, y entonces hoy claro, una persona que hoy padece, tiene que esperar 60 días, con suerte 30, para ver qué es lo que le está pasando, para obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. En tal 30 días cual. puede pasar De de todo, todo puede pasar. tal cual. Bueno, y Entonces, además acá hay que ver algo peor todavía, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de la persona que necesita acceder a un puesto de trabajo o ver de qué forma generar sus propios ingresos para poder hacer una proyección de vida. Pero también hay otra realidad. El sistema de salud mental recién ahora está tomando como mayor relevancia post pandemia porque estaba invisibilizado antes. Incluso hay hospitales que, si mal no recuerdo, el Hospital Álvarez tiene un servicio de salud mental al que la gente puede acercarse, puede asesorarse acá en Buenos Aires. Pero también hay que pensar en lo siguiente.
ya de por sí la persona viene con una frustración de proyección de vida por no tener un ingreso económico. Y si vos tenés que acceder a un sistema de salud, tratamiento y seguimiento médico y farmacológico, si no te lo da el Estado o un hospital público, no podés acceder a la medicación. Con lo cual, es como, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Me entendés? O sea, no podés atajar la situación. No puedo tener una proyección de vida porque no puedo ingresar al mercado de trabajo y porque no tengo las herramientas para generar mis propios ingresos. Tampoco puedo acceder a un sistema de salud porque tengo que financiarlo y el Estado por ahí me da hasta ahí. Entonces ahí empezás a caer en una curva descendente del cual después cada uno ve cómo sale, ¿no es cierto? A veces el acompañamiento de la familia, de los amigos, de los cercanos, che, le podés dar una mano, qué sé yo, pero bueno, el daño ya está hecho. Hay que trabajar sobre ese daño. Tal vez sobre, capaz su misma red está en la misma situación. Tal cual. Entonces, es pensar, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos el sistema de salud es muy perverso y en algunos casos, por ejemplo, les recomiendo ver un documental, no me acuerdo de este periodista, que lo hizo hace muchos años, y en el caso del sistema de salud de Estados Unidos, que se trabaja con seguros, ¿no? Una persona, por ejemplo, un carpintero, tiene un accidente de trabajo, se corta 2 dedos. Inmediatamente va al hospital, ¿sí? Porque su seguro le cubre, pero lamentablemente, ¿sí? Los médicos le dicen, tenés que decidir o este dedo, pero los dos no podemos colocarte porque tu seguro no lo cubre. Claro. No, es tremendo, tremendo. Entonces, es pensar qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Porque, o sea, estoy hablando de Estados Unidos, potencia mundial, y la salud, el sistema de salud es ese. Tal cual. Y lamentablemente en el que de a poco van entrando muchos países. Claro. Bueno, Este ejemplo que traes acá, incluso nosotros vamos haciendo en forma escalonada, ¿no? Hablamos de los chicos, hablamos ya de edad más adulta, pero la idea también es plantear que cosas como la que acabas de plantear le puede pasar a cualquier familia de cualquier edad que tiene un menor en esa situación y le dicen eso. O sea, el impacto, me imagino, no solo en la familia, pero más aún en ese chico, es tremendo. y bueno, ahora agregando un poquito esto del impacto, ¿no? Ayer se cumpliría un nuevo natalicio de Favaloro. Y Favaloro decía todo el tiempo, ¿no? O sea, no podemos pensar en un sistema de salud si no podemos pensar que hay personas que no pueden acceder a agua potable, cosas básicas. Tal cual. Entonces, El día a día, el día a día. Tal cual. La medicina no, digamos, no está hecha para eso, sino están creadas las otras condiciones que permiten el desarrollo de un ser humano. Entonces, es pensar, bueno, ¿qué está antes? ¿Sí? Por eso, volviendo al tema de inclusión-exclusión, bueno, si estamos hablando de inclusión es porque claramente hay derechos vulnerados. Uh-huh. Trabajemos en concientizar cuáles son los derechos vulnerados, porque el problema de esta situación es invisibilizarlos, no darse cuenta. Tal ¿sí? cual. Dar por natural que hay cosas que están y no, las cosas no, incluso las podés perder. 2 años de pandemia, ¿sí? Lo que mucha gente se dio cuenta es que perdió, ¿sí? Lo que hasta antes de pandemia podía disfrutar de una salud mental más o menos esperable. Luego de la pandemia se encontró con que no podía afrontar muchas situaciones. Entonces, ¿el sistema de salud está preparado para esto? Claro. ¿Sí? Y lo que implicó la pérdida para mucha gente, ¿no? Pérdida laboral, digamos, el poder acceder, bueno, a los turnos, olvídate, como te decía. No, sí, un desastre. Hoy mismo el sistema de salud colapsa, ¿sí? Lo escuchás a diario, en turnos de lo que fuere.
Sí, y no importa Entonces, ya si es prepaga o si es del Estado, las demoras existen igual. En un caso porque no hay, digamos, no hay una estructura que sostenga esa situación por falta de instalaciones, por falta de profesionales, y en el caso de la órbita privada es un poco de eso y otro poco de si no, no le cierran los números. Entonces decimos que no, evitamos, dilatamos, pero en ese dilatamos es un día menos de vida de la persona de poder acceder a una mejor proyección. Y en este punto me pongo a pensar también, por ejemplo, en el caso de los adultos, adultos mayores, que están todo el tiempo, o sea, hasta tenemos una convención de cómo hay que respetar a los adultos mayores. Incluso hay omisión de deber de cuidado del propio Estado. Hay que estar, hay gente que al día de hoy, por ejemplo, no sabe, venimos, por ejemplo, de la costumbre, ¿no? Cuando llegan a determinada edad de vida, y bueno, y hay que ponerlo en un geriátrico. Primero, el hay que ponerlo, ya estamos cosificando a la persona. Segundo, hay lugares que pueden oficiar como centro de día y que de hecho existen, donde las horas que vos tenés que estar trabajando, podés, digamos, acercar a ese adulto que necesita contención y acompañamiento a un centro de día, y el resto que queda de la jornada, podés buscarlo, volver con él o tenerlo viviendo con vos, ¿sí? Y que tenga la posibilidad de disfrutar de la familia que formó, porque es como que la familia se termina convirtiendo en tu propio enemigo, por así decirlo, ¿no? Ah, bueno, lo pongo en un geriátrico 24/7, chau. No es así, digamos, ¿qué calidad de vida emocional le estamos dando a ese adulto si lo estamos excluyendo de su propio seno familiar? Me pregunto, ¿no? Que, digamos, ¿qué tipo de cuadros puede despertar mentalmente en ese adulto atravesar esa situación cuando a veces son derivados a un geriátrico manifestando de propia voz, no quiero un geriátrico, prefiero estar solo en mi casa, porque hay de esos casos, existen. claro, bueno, esto no escapa a la lógica de la construcción de una sociedad. Por ejemplo, en otras sociedades, los adultos mayores o la vejez es muy valorada, la sabiduría, ¿no? De los adultos mayores. En estas sociedades construimos la valoración en relación a una franja etaria, ¿no? Como la juventud, como algo muy valorado. Entonces, Claro, de acuerdo a la creencia que tiene cada sociedad, va a construir, ¿sí? Quiénes van a ser los incluidos y los excluidos. tal Por eso digo, no escapa en esto, y volviendo al tema de la mercantilización también, ¿sí? Me echo esto porque también se construye a partir de quienes quedan excluidos. Bueno, ¿qué hacen, digamos, qué hacemos con esta franja etaria, ¿no? Que tal seguramente cual. tendrá dificultades, ¿sí? En cuanto a lo clínico, en algunos casos hay comorbilidad, porque tal vez padece algún tipo de trastorno, ¿sí? Tal cual. Demencia senil, ahí hay un montón. Pero el punto es que incluso, aunque estén en esos lugares, ¿sí? Esto no va a cubrir todo lo que necesitan, ¿sí? Tal Porque cual, somos seres sociales, necesitamos estar con otros, ¿sí? tal El cual. encierro, ¿sí? Como dice la ley de salud mental, lo que se tiende es a la desmanicomialización. ¿Por qué? Porque el encierro provoca aislamiento y el aislamiento provoca un mayor deterioro de la calidad de vida. Tal Entonces, y cual. además, no solamente el deterioro de calidad, la pérdida de habilidades sociales. Totalmente, totalmente. Bueno, sin ir más lejos y yendo al otro nivel de edad, y hablábamos un poco el otro día también de esto, los chicos muy chiquititos que no han podido comenzar el jardín incluso pasado el primer año, se ha, digamos, postergado el desarrollo en el habla, por ejemplo. Esta necesidad de tener un estímulo de grupo, de un adulto que los incentiva, de ver que hay otros pares de su misma edad, porque a veces es el único menor en la casa. Entonces, ese estímulo que le falta al chico es la contención que le falta al adulto para mantener su calidad de vida en los distintos niveles. Mirá vos lo que estamos hablando, de un nivel al otro. Entonces, en cada, digamos, el mensaje en algún punto de este encuentro tiene que ver con que cada grupo etario está expuesto a diferentes grados de exclusión y que en definitiva el común denominador de todos es
el deterioro y la imposibilidad de desarrollarse plenamente en todos los niveles. No sé si es, digamos, es así, al menos así es como, digamos, lo estoy viendo yo a partir de lo que estamos interactuando y con lo que vos estás comentando. Claro, porque por ejemplo en la franja de los chicos, en la franja donde tienen que atravesar instituciones educativas, la exclusión se dará ahí, dentro del plano tal vez pedagógico y de lo grupal. Cuando Tal entra cual. la adulta, ¿sí? La exclusión sí se da en otros términos. ¿En qué? En no acceso a la vivienda, no acceso a un trabajo, no poder estudiar, ¿sí? Y cuando, digamos, ya finalizó su etapa laboral, si se quiere, Sí, su vida bueno, laborativa, digamos. exactamente. Bueno, ¿accede a otros espacios recreativos o no? ¿O es el encierro como la finalidad última? Tal cual. Por eso está bueno pensar, ahí están mandando mensaje, dice, léeme Ana, ahora voy a leer un mensajito que Sí, mandaron de Mota, sí, que es un grupo muy lindo, sí. que las conozco a las chicas, y bueno, acá, por ejemplo, ella menciona, dice, no se debe olvidar de las familias monoparentales, la sobrecarga que conllevan las tareas de cuidado, empleo, si Tal con cual. suerte tenés, la crianza de los hijos y más aún si tienen alguna discapacidad. Es Tal cual. fundamental, gracias ahí a las chicas de Mota. Muchas gracias. Sí, yo te digo la verdad, no muevo porque tengo miedo de cortar la transmisión y quiero que quede grabada, pero si vos lo podés chequear, genial. Sí, de hecho nos están mandando también saludos, felicitaciones por la charla. Eh, sí, A todos los que se sumaron acá, y sí. bueno, pueden hacer preguntas también. Sí, sí, por supuesto. La idea de este encuentro es, por eso yo siempre digo, a veces me dicen, bueno, pero tus vivos no tienen tanto de legal, es que lo que dice la norma ya lo sé. A mí me interesa Claro, ver en la práctica qué es lo que pasa. Yo ya sé que tengo el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que me habla de un montón de cosas, de la Convención de los Derechos del Niño, incluso digamos la CEDAW en cuanto a todo lo que tiene que ver con la inclusión de la mujer en distintos aspectos, más aún en el aspecto laboral, porque venimos de creencias muy viejas, pero el tema es que más allá del reconocimiento normativo, ¿qué es lo que pasa en la práctica? tal ¿Me cual. Bueno, entendés? nos encontramos con esto, ¿no? Hay una ¿Qué es lo que estructura pasa? en la ¿Qué es lo sociedad que cuando pasa? ¿Qué es lo que pasa mentalmente en esa persona? ¿Entendés? ¿Qué es lo que pasa mentalmente en esa persona que no tiene la posibilidad de disfrutar de un espacio con el otro, sea en la escuela, sea en el club, sea en algún evento? ¿Qué pasa con ese adulto que cuando llega a determinada situación de su vida se prefiere tomar la decisión, como hablábamos recién, de exclusión, en vez de darle una calidad de vida afectiva que merece como merecemos todos? Entonces, es muy amplio. Nosotros tenemos un montón de derechos reconocidos, un montón. Te pueden discriminar, no te pueden cosificar. Ahora, cuando ya empiezan, no hace mucho, habían salido nuevas disposiciones respecto de que, por ejemplo, si vos te postulás a un puesto de trabajo, no estás obligado a exhibir tu foto ni a decir tu edad, pero la realidad es que por más que hagan ese filtro previo de no pedirte tal cosa, ese filtro lo van a hacer cuando te vean cara a cara. O sea, es una triste realidad, hay una falsa conciencia de que, bueno, filtro los datos del currículum, me parece genial, pero ese filtro tampoco debería ser operativo cuando la persona se conecta a una entrevista laboral videollamada o cuando va personalmente y tiene que pasar por el filtro de recursos humanos. Bueno, acá dice, como dice Jorgelina, tal cual, chicas, que sea un derecho no significa que sea un hecho. Entonces, tiene que ver con esto y por eso es importante ver el impacto de la inclusión. ¿Por qué hay un reconocimiento normativo? Bueno, obviamente, todo apunta a tener una calidad de vida y cuanto mejor transitemos las experiencias en los distintos niveles sociales de inclusión, vamos a tener más empatía por el otro, ponernos en el lugar del otro, poder interactuar, ayudar y ser ayudado, y no tener los niveles de violencia que se ven a toda hora, como el caso que salió ayer en todos lados de la estación de servicio, de que un grupo de chicos apareció porque sí, y una persona de 48 años le metieron un piedrazo en el caño
¡pum!, se terminó la vida. O sea, llegó al hospital unos minutos, no lo pudieron salvar. Entonces, esos grados de violencia, tampoco sirve actuar desde la consecuencia. Obviamente que hay que tomar represalias, pero si vamos a tomar consecuencias y no vamos a atajar la causa, las consecuencias van a seguir estando, porque nos quedamos solamente con la medida que va contrario a lo que es el derecho preventivo, que es lo que siempre difundo en mi cuenta, ¿entendés? O sea, la persona mató, listo. ¿Por qué mató? ¿Cuál fue la causa? Y empecemos a trabajar en la causa mientras aplicamos la consecuencia para que no se repita. Pero hay que atajar las dos cuestiones, no me puedo quedar solamente en lo que pasó. ¿Entendés? Porque lamentablemente a estos chicos no los todavía los están buscando porque se desaparecieron todos, pero acá hay una familia que quedó rota y una vida que no se la devuelve nadie, y estamos hablando de 48 años y aplicaría si tuviese más edad o menos edad, la edad no es el punto es lo que pasó injustamente. Entonces, ¿qué planteos nos hacemos como sociedad? Y bueno, todo forma parte de lo mismo, con inclusión, con educación, es tarea de todos, no solamente del Estado, cada uno desde su lugar. Siempre digo, puede estar el recolector de basura, pero si yo el papelito que tengo en el bolsillo, en vez de tirarlo al piso, me lo guardo y lo tiro en la bolsa de basura de mi casa, y seguramente voy a contribuir a que haya más higiene urbana, por así decirlo. Bueno, eso aplica a todo lo que estamos hablando, ¿no? También pensar que incluso esto que vos mencionás, en todo caso la formación, la psicoeducación, se pueden establecer desde los primeros años de vida, atravesando una institución escolar, ¿no? Y bueno, pero para que llegue a este punto hay que trabajar mucho sobre cómo construimos una política que llegue para todos los chicos, ¿no? Política en el sentido de política de Estado, de capacitar a cada docente, a cada administrativo de esa institución escolar, ¿sí? Desde el primero al último, ¿sí? Por ejemplo, en derechos, instruirlo en, bueno, de qué hablamos cuando hablamos porque que hablamos cuando hablamos de inclusión educativa, por ejemplo. Bueno, empezar a trabajar sobre eso desde una mirada crítica, ¿no? Totalmente. En algunos casos, por ejemplo, en España se trabaja un montón, sobre todo en Cataluña, los espacios de filosofía para niños. Te doy un ejemplo nada más, ¿no? En espacios educativos. Está muy bueno porque les permite a los pibes pensar cada concepto. Desde, Tal cual. Desde el jardín les van abriendo la capacidad visual, mental, si se quiere, como para empezar a advertir situaciones, y eso está buenísimo, y eso es lo que por ahí también falta acá, ¿no? Acá hay que hacer un reacomodamiento de las temáticas, de las materias, de los contenidos. Yo siempre digo, ¿no? Hay chicos que salen del colegio secundario y no saben cambiar una bombita, digamos, ¿no? Somos dependientes hasta de eso, no hay educación en los oficios, cada vez hay menos, y son descalificados, y eso es gravísimo. O sea, se entiende que, no sé, por ahí, un plomero por ser plomero es menos que un contador. ¿Y de dónde surge? Si vos estás en una emergencia en tu domicilio, ¿y a quién llamás? A un plomero. Entonces, te lo pongo como un ejemplo muy burdo y a contracara de lo que planteabas de la cuestión filosófica. Acá estamos hablando de que les enseñan a los chicos cómo se logra la independencia del país, pero no les enseñan a ser independientes. Entonces, hay un montón de cosas para trabajar y para cambiar en los distintos niveles educativos. Yo no te digo que en 4º grado le digas cómo tienen que cambiar un grifo de una canilla. Pero si ya está, qué sé yo, en 3er año del secundario, es como que trabajen con el tubo de ensayo, a menos que le interese la bioquímica, mucho no le va a servir, supongo. Está, digamos, hay niveles instalados de contenidos, de materias, que no son funcionales a lo que hoy necesita y exige la sociedad. Y de repente faltan mayor carga de materias, incluso desde lo que es, lo que hablábamos recién, el impacto emocional en el otro. O sea, tenés 1 hora semanal o 40 minutos de taller de valores y realmente es lo mismo que la nada, no es suficiente o no se trabaja de una manera suficiente. Entonces, estas también son cosas que contribuyen a la inclusión.
El proyecto de ESI está muy bueno, es re piola porque trabaja justamente las emociones y está súper piola lo que se genera. Ahora, en todos los colegios se puede implementar, desde la dirección, hacen lugar dentro del espacio educativo a fomentar más horas digamos, de trabajar la ESI, y bueno, ahí esto depende de cada colegio y entonces también depende de la mentalidad de la dirección y también Por depende supuesto. si es público o privado, digamos, hay como muchas variables. Entonces, pensar en acceder a, digamos, en un derecho es también pensar en acceder. Por más que el chico esté en Tal una cual. institución escolar, accede a esa información, Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, acá ya abrimos un montón de abanico de, de tips para ir pensando. Claramente hay que, digamos, dejar este mensaje que volvemos a repetir, que salud mental es todo, que la inclusión es vital, es la columna vertebral en cuestiones vinculadas con la salud mental. Y lo bueno es que cada uno desde su lugar puede aportar su granito de arena en el lugar en donde esté y tratar de generar conciencia. Y si este vivo sirvió para eso, genial, y si quieren compartirlo para empezar a debatir esto, donde también las políticas públicas, como bien decías, tienen que ver con lo educativo y también el acompañamiento desde casa es fundamental, pero bueno, es un trabajo en equipo y en todos los órdenes, así que yo desde mi lugar te agradezco un montón todo lo que expusiste porque fue súper útil, a mí me encantó. Muchísimas gracias, Ana. Me quedo con una frase que está buena para pensarla, que digamos, no recuerdo de qué país es, pero dice, para criar un niño o una niña se necesita una aldea. Entonces es pensar, no desde el individualismo, sino cómo se construye, cómo construye una sociedad un individuo, ¿sí? Que va a participar activamente en esa sociedad. Entonces no Nos podemos quedamos con estar eso. pensando en la soledad, sino que en comunidad. Tal cual, tal cual. Bueno, nos quedamos con eso y voy a cerrar porque quiero dejarlo guardado y no quiero que se me pierda. Un beso a todos y gracias por haberse sumado. Que tengan buen día de miércoles. Como por la invitación, Marcela, muy linda. Un abrazo grande, me encantó.